Ahí sí. Que el Señor les bendiga. Habiendo llegado la hora, vamos a dar inicio en esta hora a nuestro servicio, o sea, a nuestras clases del Instituto Ipechi, en este día con el libro Los Evangelios Sinópticos, nuestra segunda clase. Amén. Y vamos a iniciar orando al Señor. Amén. ¿Ya? Le vamos a pedir ahí a nuestra pastora que nos sea guiando en esta primera oración para ya dar comienzo a esta clase de esta noche. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, Rey de la Gloria, vamos delante de su presencia dándole gracias en esta hora. Gracias, Padre Celestial, a través de Cristo, nuestro bendito Salvador. El poder estar, Señor, conectados vía Zoom, junto a nuestros hermanos, Señor, y facilitadores y pastores, Señor amado, poder estar en esta clase aprendiendo de su palabra. Tal vez, Señor, en una forma más reflexiva, más profunda. Padre, le damos gracias porque usted nos ayuda, usted nos revela a través de su Espíritu Santo, Señor, esta maravillosa noticia, Señor amado, de la tumba vacía. Esta maravillosa experiencia, Señor, de que usted nos amó tanto que mandó a su Hijo, Señor, revestido en carne, pero el cual, Señor amado, usted le resucitó de entre los muertos, demostrando a la humanidad entera de que podemos tener salvación y vida eterna, que usted nos resucitará si creemos, Señor. Gracias, Padre Celestial, abra nuestro entendimiento, ayúdenos, Señor, en este día, que el Espíritu Santo de Dios esté ayudándonos. Usted conoce nuestras limitaciones, conoce, Señor amado, hasta dónde da nuestro conocimiento, pero el resto lo puede colocar usted, porque en usted confiamos y queremos, Señor, ser cada día mejores, Señor mío, no para gloriarnos, no para colocar el pie encima a otros, sino, Señor, para alumbrar como usted quiere que alumbremos, para enseñar, Señor amado, con fe, con toda, Señor mío, el conocimiento también, y lo que no podamos captar nosotros, lo hará su Santo Espíritu, mi Rey de Gloria. En esta hora, únanos en un solo espíritu, en un solo sentir, y que podamos aprender juntos, Señor, para su gloria, Padre Celestial. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Entonces, entiendo, ya se ve los evangelios sinópticos, la presentación. ¿Me pueden ahí confirmar, porfa, con un dedito? ¿O con un sí? Sí, ya. Ya se ve la presentación. Entonces, nuestra agenda del libro de los evangelios, ¿ya? Nos lleva a 5 lecciones. Durante la clase pasada vimos las primeras 3, ¿sí? Y hoy nos queda la lección 4 y 5 para darle término a este libro de los evangelios sinópticos. Amén. Y vamos a partir con nuestra lección número 4, que la guía aquí nuestra pastora. Amén. El Señor nos bendiga. Entonces tomamos nuestros libros en la página número 40. Y lleva por título Triunfo y Gloria, la Resurrección y la Ascensión. Aquí, mis amados hermanos, en la humanidad entera se puede ver bendecida por esta maravillosa noticia. La resurrección del Señor es el milagro más grande de la Biblia. Amén. La resurrección y la ascensión fueron los eventos que pusieron término a la vida terrenal del Salvador y fue el sello de aprobación del Padre sobre la obra expiatoria de su Hijo, produciéndose la exaltación. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo?
que la resurrección de Cristo es la piedra fundamental de la fe cristiana. Lo maravilloso, amados hermanos, es saber que la resurrección es la, digamos, el término de la vida terrenal del Salvador, de la vida de humillación de este Dios tan bueno. Y viene la exaltación, ¿por qué? Porque Él, al ser obediente hasta lo sumo, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y esa exaltación, ¿qué dice? Que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene todo dominio, toda autoridad. Se da cuenta que lo que el enemigo, el diablo, le estaba ofreciendo los bienes terrenales, y él lo rechazó obedeciendo al Padre, y el Padre cómo le exaltó, no solamente con todo lo terrenal, sino lo celestial, y aún lo que está debajo de la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Amén. El apóstol, ¿y qué nos viene a demostrar este milagro? Este milagro nos viene a demostrar, primero que nada, que Jesús es el Hijo de Dios. Porque Dios no hubiera resucitado a un impostor. Y nos viene a demostrar que Dios resucita a los muertos. Así es que tenemos esperanza en la inmortalidad. Cuando Jesús fue crucificado, ¿qué sucedió con sus seguidores? Se convirtieron en un grupo terriblemente asustado y de corazón quebrantado. Nosotros podemos ver cuando estaban tomando prisionero al Señor, un joven le iba siguiendo. Y esto lo podemos ver en Marcos 14, de 67, 68. Dice que este joven lo iba siguiendo y dice, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aquí podemos ver el miedo que sentían. También Pedro, cuando estaba en el patio calentándose, también podemos ver cuando se acerca una criada y le dice, tú eres uno de ellos. Y él le dice, yo no soy, no sé de qué me estás hablando, mujer. ¿Por qué ellos negaron que eran conocidos del maestro? Porque estaban aterrorizados, porque estaban temerosos, porque sabían que les esperaba la muerte. ¿Qué más? ¿Qué más nosotros podemos ver aquí? ¿Y qué viene a demostrar este milagro? Este milagro, primeramente, también dice que tenemos discípulos aterrorizados, tenemos mujeres descorazonadas, tenemos líderes religiosos nerviosos. ¿Por qué? ¿Por qué nerviosos? Porque ellos decían, ¿qué podemos hacer para que no se cumpla? Porque este decía que iba a resucitar. ¿Y qué tal si ahora roban el cuerpo y esto va a ser el peor error? Por eso estaban nerviosos estos líderes religiosos. Tenemos unos guardias romanos, ¿cómo estaban esos guardias? Confundidos, aterrados. ¿Y qué también tenemos? Tenemos que no hay absolutamente nadie esperando la resurrección. Nadie. Los guardias no estaban allí cuidando la tumba, como diciendo, no vaya a resucitar este. De ninguna manera, ellos solamente obedecían órdenes. Ellos sabiendo todo lo que lo habían flagelado, todo lo que había sucedido con él, ¿esperarían que él hubiese estado vivo? De ninguna manera. También vemos a las mujeres que ellas iban, y se fueron de madrugada, pero ellas no iban como diciendo, a lo mejor lo encontraremos vivo de nuevo. ¿Cierto que no? Iban descorazonadas, destruidas. Y vemos también que todo el mundo, nadie esperaba nada. Ya todo se había acabado. Otros decían, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Estaban totalmente desilusionados.
No había nadie que esperara al maestro, no había nadie que le creyera, no había nadie que hubiese recordado todo lo que él había dicho antes. Cuando Jesús fue crucificado, sus seguidores perdieron toda esperanza, se convirtieron en un grupo terriblemente asustado y de corazón quebrantado. Sin embargo, lo que sucedió en el primer día de la semana cambió dramáticamente todo. No solamente estaba vacío el sepulcro, sino que Jesús había aparecido a 16 personas en 5 ocasiones. El Mesías ha triunfado sobre la muerte. Ahora sus seguidores recobran su fe y son personas transformadas. No solo sus seguidores, sino que hasta el día de hoy nosotros tenemos esa fe, esa esperanza. ¿Por qué? Porque Él dio esa orden, ir y predicar este evangelio a toda criatura y decir que yo voy y vuelvo. Y en eso estamos, esperando su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Los 4 evangelistas se esfuerzan por demostrar que Jesús es resucitado corporalmente, que no es un fantasma y que es idéntico al Jesús terrenal, al que anduvo con ellos, que come, que bebe con los discípulos. Incluso Él les permite que lo toquen, que les muestra las cicatrices. Incluso a Tomás le dice, ven, coloca tu dedo sobre mi llaga. Y dice, palpad y ved, porque no, un espíritu no tiene carne ni hueso. Pero Él dice, yo tengo todo esto. ¿Y qué encontramos en Él? Una condición física, su condición física es diferente a la de su vida anterior, a la de la resurrección. Aparece y desaparece ante la vista de todos sus seguidores y pasa a través de las puertas cerradas. Tiene un cuerpo glorificado, sin limitaciones humanas. Es un cuerpo celestial y adaptado para la esfera espiritual. Es el tipo de cuerpo que el creyente recibirá en la resurrección de los justos. ¿Qué cuerpo nos espera? ¿Nosotros tenemos esa esperanza? Por eso estamos en este evangelio, porque esa es nuestra esperanza. Un día resucitar y tener un cuerpo glorificado, un cuerpo como el semejante, por eso Él es la primicia de todo. Ahora vamos a ver la armonía de los relatos de la resurrección. Pareciera haber discrepancia entre los evangelistas que narraron los eventos que ocurrieron en el día de la resurrección. Marcos menciona que había 3 mujeres que fueron a la tumba. Mateo menciona solo a 2 y Juan menciona a una, a María Magdalena. Mateo y Marcos hablan de un ángel en la tumba. Lucas señala que había 2. Marco y Juan confirman que Jesús apareció a María Magdalena. Mateo solamente indica que se apareció a las mujeres que fueron a la tumba. ¿Los evangelios se contradicen el uno al otro? De ninguna manera. Es solo que los 4 autores del evangelio obtuvieron su información de diferentes fuentes de la iglesia primitiva. Cada testigo tenía un punto de vista diferente y cada uno recordaba distintos elementos del suceso, del suceso en sí. Cada uno contaba lo que vio, lo que le pareció, lo que en ese minuto vivió. Y hay cosas que a alguien le llama más la atención y otros tienen otro punto de vista. Por eso, pero de ninguna manera hay una contradicción. Los 4 dicen que resucitó. Los 4 dicen que se apareció a las mujeres, a los discípulos, que los 4 comentan lo que sucedió en la tumba. Unos dicen que 2 ángeles se aparecieron y la guardia cayó como muerta porque no sabía lo que estaba sucediendo. Otros dicen que hubo un terremoto, pero todos
en el fondo, a la conclusión que los historiadores, que los 4 evangelios llegan, es que él no está en la tumba, que la tumba está vacía. Y que cómo pudo suceder aquello, es porque el Señor resucitó. Aleluya. No es necesario suponer que todas las mujeres que fueron a la tumba formasen un solo grupo. Aquí está explicando más o menos los diferentes puntos de vista. Ni quién fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado. De una u otra manera, todos concuerdan en que María Magdalena fue una de ellas. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver también el orden de los eventos, que sucedieron el día de la resurrección, en la mañana de la resurrección, que parece ser en este orden. Jesús resucita mientras las mujeres van al sepulcro. Pero ningún evangelio habla de cómo resucitó el Señor. No hubo ningún testigo ocular de ese hecho. Dice que Jesús resucita mientras las mujeres van al sepulcro. La guardia vuelve a Jerusalén para dar aviso a los principales sacerdotes. Recordemos que estos varones, estos soldados iban completamente confundidos, porque primero hubo un terremoto, después se le aparecieron los ángeles y ellos no supieron más de su vida, porque cayeron desmayados. Las mujeres llegan a la tumba y los ángeles las enteran del hecho. En Lucas 24:4 podemos ver y cómo el ángel le dice, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Las mujeres regresan a Jerusalén para dar las buenas nuevas a los discípulos. Iban tan gozosas, iban tan llenas, que ellas no eran capaces, porque iba en su mente como que todavía no entraba esta maravilla, que decían que no hablaron con nadie hasta que llegaron allí a donde estaban los discípulos. Pedro y Juan van al sepulcro y lo encuentran vacío. Vuelven a Jerusalén. Esto lo vemos en Juan 20. María Magdalena y la otra María vuelven a la tumba y allí se les aparece Jesús. Es la primera aparición del Señor resucitado. En el mismo día se le aparece a Pedro. Se le aparece también a los caminantes de Maús. Luego a 10 discípulos en Jerusalén. En aquel momento no está Tomás. El periodo de la resurrección hasta la ascensión duró 40 días. Durante este tiempo, el Señor se aparece unas 10 veces a los suyos. Ninguna persona que no sea seguidor suyo ve al Maestro resucitado. Aquí hay otra maravilla. El Señor, cuando resucitó, no se le presentó a ninguno que no hubiese sido seguidor de él, sino que solamente se le presentó a sus seguidores, a sus discípulos, a las mujeres que le creían y que le amaban. Las apariciones de Cristo constituyen la más contundente prueba de que Jesús realmente se levantó de entre los muertos. ¿Y nosotros lo creemos? Amén. Gloria a Dios. Otras apariciones del Señor mencionadas en el Nuevo Testamento son en Juan 20, 24, 29, a los 11 discípulos en Jerusalén, una semana después de la resurrección. A los 11 apóstoles en Galilea, esto en Mateo 28, del 16 al 20, fue la ocasión de la gran comisión, cuando ya él, después de eso, fue llevado a los cielos. A más de 500 creyentes, esto lo dice 1 Corintios 15, 6. A Jacobo, hermano de Jesús, en 1 Corintios 15, 7. A 7 discípulos junto al mar de Tiberia, en Juan 21, del 1 al 14. A los que se habían reunido en el día de la ascensión, Hechos 1, 6. Ahora
vamos a hablar del sepulcro vacío. ¿A alguien le queda alguna duda de la primera parte? ¿De la armonía de los relatos o del triunfo, la resurrección y la ascensión? ¿O algo que acotar? ¿Algún comentario de apoyo? No, parece que no. Seguimos entonces. El sepulcro vacío. Las mujeres descubren que la tumba está vacía. Es conmovedora la escena de las mujeres encaminándose al sepulcro en la madrugada del primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Llevaban especies aromáticas que se empleaban para embalsamar a los muertos. Al parecer, el embalsamamiento apresurado realizado por José de Arimatea y Nicodemo no les satisfizo. Recuerden que cuando ya el Señor murió, José de Arimatea fue a Poncio Pilato a pedir el cuerpo del Señor. Y Pilato se lo concedió y por eso tomaron el cuerpo, compraron una sábana y allí andaba José de Arimatea y Nicodemo. Y lo colocaron en una tumba que nadie había usado antes. Y ellas deseaban ungir el cuerpo de Jesús como un tributo final de su amor. ¿Qué significa como un tributo final? Que no esperaban que Él resucitara. Con la muerte del maestro no solo habían perdido a su amigo más querido, también se habían desvanecido sus más grandes esperanzas. En su tristeza habían olvidado que el Señor les había dicho que después de su pasión y muerte se levantaría de nuevo, o sea, resucitaría. Se preguntaron una y otra sobre quién haría rodar la piedra que cubría la entrada de la tumba. Ellas iban con esa preocupación, porque esa tumba, o sea, esa piedra que colocaban en la entrada era una piedra que podía ser removida solamente por muchos hombres, muy pesada. Antes de que las mujeres llegaran al sepulcro, el Señor resucitó. Ninguno de los 4 evangelistas describe este estupendo milagro, como ya lo había dicho antes, ni cuenta cómo sale de la tumba. Mateo nos dice que hubo un gran terremoto. Pero ningún guardia es testigo de esta resurrección. Es interesante hacer notar la actividad de los ángeles también en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron los ángeles que avisaron a María y a José referente a su nacimiento. Fueron los ángeles que anunciaron las buenas nuevas de gran gozo a los pastores cuando nació el Señor, a los pastores de Belén. También fueron los ángeles que le ministraron en la tentación en el desierto. Ángeles intervienen en la salida del sepulcro y anuncian a las mujeres este grandioso acontecimiento. Y cuando venga nuevamente el Señor, será acompañado por los ángeles. Al llegar al sepulcro, las mujeres se sorprendieron al ver la piedra que ya había sido removida. En lugar de encontrar el cuerpo de Jesús, ven a 2 ángeles con aspecto de jóvenes. Se asustan, pero lo importante no es que haya ángeles allí, sino que estos pueden señalar el lugar donde Jesús ha sido sepultado y mostrarles que Él ya no está allí. Entonces, yo pensaba, y Andrés me sacó de esta duda, yo decía, pero ¿qué novedosos es? ¿Cuál es la novedad de que estos ángeles le indicaran a las mujeres dónde estaba la tumba? Porque recordemos que cuando José de Arimatea y Nicodemo lo llevaron a esa tumba, las mujeres estaban mirando a cierta distancia.
O sea, ellas sabían dónde estaba puesto. Entonces yo decía, ¿y cuál es la novedad si ellas ya sabían? Pero la novedad era, ¿cómo sabían ellos? Para las mujeres, para que ellas dijeran, ¿y estos cómo saben? Y más encima le dicen que ya no está ahí, que el Señor ha resucitado. O sea, el milagro, la revelación. ¿Se da cuenta? Si lo miramos racionalmente, uno dice, ¿cuál es la novedad? Si ellas ya lo sabían. Pero si lo miramos desde la otra arista, es que la revelación fue dada completa por estos ángeles. También William Barclay señala que el mensaje de los ángeles y de Cristo instan a las mujeres a hacer tres cosas. Una, creer. Otra, alegrarse. Y la otra, compartir. ¿Creer qué cosa? Creer que Él ha resucitado. Alegrarse, porque Cristo está resucitado. Nosotros tenemos que tener nueva vida, o sea, alegraos. Porque Él cuando dijo salve o paz, que traducido significa alégrate, estoy aquí, alégrate, gózate. Y el Señor a nosotros nos dice lo mismo, alégrate, gózate, estoy contigo, te he escogido, te he llamado, me he aparecido a ti. Tal vez no en una forma física, pero sí nos sacó la venda de nuestros ojos, la venda de nuestro corazón, sacó la incredulidad de nuestras vidas. Entonces, salve, alégrate, gózate. Estoy aquí, estoy contigo, porque eso dije, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Todo esto, ¿a usted no le da ánimo? ¿No le da fuerza para seguir adelante? Amén. Bendito el Señor, sí. La orden que se le da a los discípulos es que vayan a Galilea y allí me verán. Dice en Mateo 28, del 7 al 10. Tiene que ver con la gran comisión. Allí Jesús aparecerá a un gran número de sus discípulos. No indica, sin embargo, que sea necesario ir allá enseguida. Más bien recalca cuán importante será su manifestación en Galilea. ¿Por qué? Porque sus seguidores primero estaban desanimados, estaban tristes, estaban abatidos. Y ahora están conmocionados, están contentos, pero no entienden nada. Entonces el Señor estuvo 40 días presentándosele en diferentes oportunidades como para que se vayan acostumbrando. Porque la primera vez uno fácilmente puede decir, fue una ilusión. Porque ¿qué pensaron los varones cuando las mujeres dijeron, lo hemos visto, está vivo? El dolor las trastornó, ¿cierto? Y los discípulos, entre ellos también podrían haber dicho, ¿será verdad lo que mis ojos vieron? Tenían que acostumbrarse primero que nada a esta resurrección, porque luego de alegrarse viene en la mente todo un trabajo, acostumbrarse a esto. Entonces, por eso el Señor les dio este tiempo y les dijo, en Galilea nos vamos a encontrar, pero les dio tiempo para que se adapten, para que asimilen las cosas y para que después puedan asimilar la gran comisión, que ellos tenían que ir, predicar y decir y ver y anunciar lo que vieron y decir lo que escucharon y también informar que Él vuelve. Que Él vuelve. Y que ninguno debe tener su venida por tardanza, sino más bien pensando, porque muchas veces en nuestra mente viene eso. Siempre dice que el Señor va a venir, pero no ha venido. Pero si usted se pone a pensar generosamente,
¿Está toda su familia convertida? ¿Están todos sus amigos convertidos? Entonces, qué bueno que aún no viene, porque aún hay esperanza para mi familia, que aún falta que entren a esta gran arca. Y si pensamos así, esperaremos con paciencia. Esperamos con paciencia su venida. Ahora, Pedro y Juan van a la tumba. Al escuchar las palabras del ángel, las mujeres se apresuran a informar a Pedro y a los demás discípulos. A pesar de ser afectadas por el miedo a lo sobrenatural, las mujeres se alegran por el triunfo de Jesús sobre la muerte. La expresión de Marco, ni decían nada a nadie, o sea, iban su mente tan revolucionada que no eran capaces de hablar. Cuando les refirieron el hecho de la resurrección a los discípulos, les parecía locura y no les creían. Tal actitud de ellos deshace la teoría modernista de que, a causa de que los discípulos estaban demasiado ansiosos de presenciar la resurrección, se produjeron en ellos alucinaciones. Pero no puede haber alucinaciones colectivas, amados hermanos. Eso no ocurre. Uno le consulta a un psiquiatra y eso no ocurre. Esta ingeniosa explicación se contradice con la evidencia clara de que los discípulos en ninguna manera esperaban la resurrección de Cristo. Ellos no esperaban la resurrección. Si no, no hubiesen estado tan tristes. Si no, no hubiesen estado tan desilusionados como diciendo, esperábamos que Él había de redimir a Israel. Si no, los que iban a Emaús no hubiesen ido con esa tristeza, con esa desazón. Los discípulos pensaban que el sepulcro había sido saqueado. Miren, Lucas nos dice que Pedro corrió al sepulcro, pero Juan agrega más detalle. Salieron Pedro y el otro discípulo es Juan, y fueron al sepulcro. Aquel discípulo al que amaba Jesús llegó primero, pero fue Pedro quien entró a la tumba. Allí vio los lienzos que habían sido envueltos. O sea, el que roba no se toma esos detalles de dejar todo ordenado. Tal vez Pedro se preguntara, ¿cómo podría el cuerpo haber salido de aquella mortaja, excepto por un milagro? Poco a poco comenzó a creer, pero aún no se convencía. Ahora vemos otra cosa, la guardia sobornada. Es probable que los guardias del sepulcro fueran los soldados de la guardia del templo. Y por eso era posible que los principales sacerdotes pudieran persuadir al gobernador de no ejecutarlos por no vigilar fielmente. La mentira de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús se difundía y envenenaba al pueblo. Una mentira a todas luces. Mire, los discípulos estaban espantados, aterrorizados, tanto que llegaban a huir desnudos, el otro lo negaba. ¿Ustedes creen que ellos tenían la valentía como para, si no fueron capaces de estar al lado de él cuando estaba vivo, iban a robar un cuerpo, sabiendo que la guardia los podía arrestar, sabiendo que podían correr la misma suerte de ser crucificados? Imposible. Ahora, dice, el episodio pone de relieve la obstinación del Sanedrín. No quisieron creer que Jesús se levantó de entre los muertos y recurrieron a una mentira. Esto demuestra que tuvieron una noción de la verdad y la rechazaron vehemente. El hecho de que la gente judía estaba dispuesta a creer la mentira demuestra que era de la misma condición. Y ahí explica la palabra que dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús aparece a los suyos
Esto lo encontramos en Marcos 16, del 9 al 11, en Lucas 24, del 13 al 43, en Mateo 28, del 8 al 10. La tumba vacía y el mensaje de los ángeles no bastaron para convencer a los discípulos de que Jesús había resucitado. Era preciso que contemplasen al Cristo viviente, que éste les hablase y que ellos lo palpasen. Era preciso que el Señor se presentase ante ellos con ese cuerpo glorificado, ese cuerpo que traspasaba paredes, ese cuerpo que removió la piedra, ese cuerpo que ni siquiera removió la piedra, traspasó la piedra, porque los ángeles removieron la piedra. Ese cuerpo glorificado, aleluya, con ese cuerpo fue que se presentó a María Magdalena, se le apareció a los discípulos. Dice, se aparece a María Magdalena y a la otra María. Parece que se debilitó la fe de las mujeres al presenciar la incredulidad de los demás discípulos. Es posible que tuvieran los siguientes pensamientos. ¿Nos engañó nuestra imaginación? ¿Los mensajeros en la tumba eran verdaderos ángeles? Volveremos a la tumba para lamentar. Al parecer, María Magdalena y la otra María regresaron al sepulcro y llegaron allá poco rato después que lo dejaran Pedro y Juan cerca del sepulcro. Se les apareció Cristo. Ya no es Jesús, es Cristo, porque está resucitado. La versión de Casidoro de Reina, revisada en 1960, prefija la aparición de Cristo con las palabras: y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Pero Broadus nos señala que no se encuentra en el texto original, es meramente una adición explicativa, metida al margen. Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. ¿Qué significa eso? Como yo les decía delante, salve, alégrense, gócense, estoy aquí. Saludo griego. Con gran humildad y reverencia las mujeres se postraron, se asieron a sus pies y le adoraron. Esto no fue reprendido, aunque Cristo dijo a María Magdalena: suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con el Padre. Es posible que María Magdalena se asiera a sus pies para probar la realidad de la aparición corporal del Salvador. A lo mejor ella se echó a sus pies de gozo, de alegría, mirando a lo mejor si es que estaban los hoyos de los clavos. El Señor repite nuevamente lo que había encargado el ángel como mensaje para los discípulos. Debían viajar a Galilea para contemplarle allí, pero en vez de hablar de sus discípulos, como es el caso del ángel en la tumba, habla a mis hermanos. Trilling comenta: Jesús considera de nuevo a los discípulos como hermanos, a pesar del escándalo que habían sufrido por causa suya. Les llama hermano, aun cuando vio sus debilidades, aun cuando le negaron, aun cuando otro arrancó, aun cuando todos temerosos se escondieron. Así nos llama hermano, aun cuando nosotros somos flacos, somos débiles, caemos muchas veces. Pero Él nos llama hermano. ¡Qué honra! Que el Señor de señores, el Rey de los reyes, el Señor y amo del universo, nos coloque a la altura de ser sus hermanos. No es como para dar glorias a Dios, no es como para decir aleluya, no es como para decir salve, alégrate, gózate. No, si esta clase ha sido maravillosa. Esta enseñanza para mí ha llenado mi corazón. Se aparece a los discípulos de Emaús. Dos discípulos se dirigían hacia Emaús, un pueblo ubicado a 11 kilómetros de Jerusalén. No se sabe quiénes eran, salvo que uno de ellos se llamaba Cleofas. Parece que habían estado con los 11 discípulos cuando estos recibieron de las mujeres las noticias de la tumba vacía
y del mensaje de los ángeles. Como los demás seguidores del Nazareno, ellos no creían. La crucifixión y sepultura de Cristo habían destruido completamente todas sus esperanzas y toda la desilusión del mundo se reflejaba en sus tristes palabras. No hay que sorprenderse de que Jesús reprendiera. No habían creído algunas partes del Antiguo Testamento. Habían aceptado las profecías de la gloria del Mesías, pero habían pasado por alto las predicciones de sus padecimientos. Ellos cuando iban, el Señor le dijo, ¿qué hablan? ¿Qué conversaciones hay entre ustedes? Y ellos lo miraron como diciendo, ¿acaso eres extranjero? ¿Acaso no sabes todo lo que se comenta? Lo de Jesús. Y él dice que empieza a hablar con ellos y le empieza a citar las escrituras y le empieza a decir que era necesario que el Cristo padeciese y en sus corazones ardía y ellos querían saber más. Y cuando llegaron ya era tarde, le dijeron quédate con nosotros. Y él como un dueño de casa parte el pan y ahí le reconocieron e inmediatamente desapareció. Ellos hicieron caso omiso a su cansancio. 11 kilómetros son como 4 o 5 horitas. Todo lo que habían andado, a lo mejor hasta sus pies ampollados, pero fue tanto el gozo, tanto la alegría, que ahí le hizo ruido a su mente lo que habían escuchado de estas mujeres. Se devolvieron inmediatamente a Jerusalén a contarle lo que había sucedido a los otros. También se le aparece a los 11 discípulos. Lucas procede en su relato, en Lucas 24, del 36 al 53, dice, de tal manera que parece que la primera aparición de Jesús a los 11 lleva directamente a la ascensión, pero Hechos 1 nos enseña que transcurrió un periodo de 40 días entre la primera aparición del Señor a los 11 discípulos y la ascensión. Ya explicamos delante por qué más o menos 40 días, porque el Señor nos conoce. Tenía que los discípulos, los apóstoles, asimilar primero todo esto, que ellos se acostumbraran a esta resurrección, para después ya darle el último mensaje y partir. Pero él dijo, voy y vuelvo. Dice que es evidente que Lucas condensa los eventos y parece que las enseñanzas en la sección 24 del 44-49 son un resumen de lo que Cristo enseñó durante los 40 días. Los 11 es el nombre del grupo de los apóstoles después de la muerte de Judas. En la noche del primer día de la semana, cuando Jesús se les apareció a ellos, había solamente 10, porque Tomás estaba ausente. Describen el mismo episodio. Los 10 apóstoles se habían reunido en el aposento alto para hablar de todo lo que había sucedido. Habían venido los discípulos de Maús, los cuales se encontraron emocionados a los demás porque el Señor se les había aparecido. A Pedro se había cerrado bien las puertas por temor a los judíos fanáticos. De repente apareció Jesús en medio de ellos. Se asustaron pensando que era un espíritu, probablemente porque el Señor se presentara sin entrar por la puerta, pero él les invitó a ver las cicatrices y palpar su cuerpo. Se alternaban la fe y la duda en los testigos oculares. Parecía demasiado bueno para ser cierto. No podían creer ni a sus propios ojos, de modo que Jesús puso fin a su incredulidad pidiéndoles comida, y comió. Bendito es el nombre del Señor. Aquí, hasta aquí, mis amados hermanos, en las apariciones, en la tumba vacía, el sepulcro vacío, perdón, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere acotar algo? ¿No? ¿Está claro? ¿Está como para aumentar nuestra fe? Amén. Gloria a Dios.
Y ahora vamos a pasar al cuarto punto, que es la gran comisión y la ascensión. Y eso Yo, el mi hermano pastor, Andrés. yo creo que a uno le da, le aumenta la fe con tan solo de escucharla a usted, cómo habla del libro. Eso a mí me llama la atención porque uno a veces lee como si fuera cualquier libro, pero usted al relatarlo, a explicarnos ya cada punto, lo habla tan como del corazón que a uno como que le dan ganas como de volver a leer la misma parte y leerla como de una forma diferente. Eso quería yo aportar. Mi hermana Javiera, el Señor le bendiga. No, yo creo que es el Espíritu Santo de Dios que está en medio nuestro. Él hace arder Amén. nuestros corazones, igual que a los de Maús. Y eso es lo que debemos lograr, porque cuando arden nuestros corazones es cuando queda grabado, es cuando podemos dar esta noticia a otros que están desanimados. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano Andresito. Amén. Que el Señor nos sea bendición. ¿Cierto? En esta lección que estamos revisando, esto forma gran parte importante de lo que nosotros creemos como cristianos. ¿Ya? Si nuestro Dios no hubiese resucitado, no sería Dios, porque no hubiese vencido la muerte. Si no hubiese ascendido al cielo, no hubiese sido Dios, porque no se podría sentar a la diestra de Dios Padre. Entonces, esto nos da certezas claras y es por eso tan importante la lectura de esto que hemos estado viendo en esta parte. Y ahora vemos el cuarto punto, que es la gran comisión, ¿cierto? La gran comisión y la ascensión que se indican. Lo primero y más importante de esto es que es una misión universal de la iglesia. ¿Qué significa esto? Al llamarnos la iglesia universal, y esto es muy similar a lo que también conocemos nosotros como lo que es el pastorado de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque reconocemos que independiente de si nuestro pastor local está presente o no está presente, pues nosotros podemos orar igual a Dios, ¿cierto? Entonces creemos en un Dios universal. Lo mismo pasa con esta misión. Y esta misión es encomendada a estos hombres, ¿cierto? Que al principio no eran tan buenos, ¿cierto? Y no eran los mejores, flaquearon harto, pero con estos 40 días que fueron este relato, esta historia empieza a cambiar, ¿cierto? Vemos a un Jesús que se aparece a ellos, que ardía su corazón, que hablaba del reino y los comisionaba para que ellos pudieran ir adelante. Entonces vemos que todo este proceso de nuestro Señor Jesucristo es maravilloso a través de la vida de estos apóstoles, de estos hombres y mujeres en los cuales es derramada la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces vemos en cada uno de ellos y la misión universal de la iglesia, se recalcan que todos los discípulos debían cumplir con esta orden del Señor, ¿cierto? Esa que fue dada en el monte de Galilea, esa que fue redistribuida a todos y que sabemos la gran importancia de que esta debe ser a todo el mundo, ¿cierto? Dentro de esta misión universal se relata el primero, que el mandato es dado por el Rey soberano del universo. Jesús afirma tener autoridad universal. Toda potestad me es dada desde el cielo y en la tierra, ¿sí? De hecho, Juan lo relata de otra manera y dice que todas las cosas fueron hechas por él y para él, ¿sí? Entonces, ahí le está dando ese realce gigante a este proceso. Y sobre todo sabemos que la gran comisión y este mandato es de el Rey, es del Padre. Se encuentra declarado para nosotros, en que todas las naciones puedan guardar estas cosas. Estoy con vosotros todos los días. Se emplea estas palabras para indicar la potestad total de parte de Dios, ¿cierto? De Dios soberano sobre los cielos y bajo los cielos, ¿sí? Entonces vemos aquí que el Rey de los Reyes y Señor de los Señores habla no con una autoridad suya, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo no se adquiere en la autoridad, sino que sigue como hijo. Y dice, toda autoridad me es dada por el Padre, ¿sí? Se recuerda que cuando él caminaba en tierra, decía, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el
Padre me dice que haga. Exacto. Entonces, siempre se ve esto, y la Gran Comisión se basa sobre este señorío de Cristo, donde dice, por tanto, id, ¿sí? Y hacer discípulos en mi nombre. Entonces, aquí vemos que ese por tanto id se relata abiertamente, y aquí donde entra la universalidad del mensaje, ¿sí? No le dice, Pedro, tú tienes que ir, Juan, tú tienes que ir, sino dice, por tanto, id y hacer discípulos, ¿sí? El mandato también abarca este ministerio misionero, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? El mandato misionero se relata al salir de nuestra zona de confort, al no solamente hablarle a quienes que nosotros conocemos, sino ir y hacer. O sea, salir de aquí, de donde estamos, y ejecutar este mandato que ha sido dado, ¿ya? Y en otra parte, en Mateo 10:6, relataba, porque nuestro Señor Jesucristo, a medida que Él estaba en la tierra y estaba con sus discípulos, iba dando pistas, iba dando broches, iba revelando el reino de Dios, ¿cierto? Y decía, por ejemplo, tenemos que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? En Mateo 10:6. Y ahora los invita a todas las naciones. Entonces, toda esta tarea no es solo misionero, sino de todo creyente, de anunciar a todos este mensaje de salvación, ¿sí? Y esto es muy importante que lo comprendamos, porque no es tarea del pastor ir a predicar. No es solo tarea del jefe de coro, no es solo tarea de los oficiales, sino que esta es una labor encomendada por el rey a cada cristiano. Amén. Entonces, por eso es tan importante esta gran comisión, porque elimina los cargos, por decir así, y el Señor le dice, ven, y desde ahora tienes este mandado para ti. Tienes este trabajo que coloco en tus manos. Tienes esta responsabilidad dada del cielo para tu vida. Y es por eso que es tan importante, y no lo podemos cerrar solamente, por ejemplo, al punto de prédica. No. Esto sirve cuando vamos de camino a algún lado, cuando estamos con los amigos, cuando estamos con la familia, en todos lados. ¿Ya? Entonces, esto empieza a circular y hace que finalmente todos vayamos avanzando. Como señal inicial de un miembro agregado al pueblo del nuevo pacto, el bautismo reemplazó la circuncisión, ¿cierto? Gracias al Señor. Ahora cada vez es menos doloroso ofrecer nuestras vidas al Señor, ¿sí? Porque no vamos a decir que la circuncisión era un acto sencillo, ¿sí? Pero hoy día tenemos este bautismo. Colosenses 2 del 11 al 12 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, en la circuncisión de Cristo el bautismo. ¿Ya? Y esto también es muy importante dentro de nuestra Iglesia Pentecostal de Chile. Nosotros creemos en un sacramento que es el bautismo, ¿sí? Y es en el cual es un acto de fe, hermano. Es un acto de fe en el que nosotros rendimos nuestra vida al Señor. Es como diciendo, desde hoy día, deja de vivir este viejo hombre, esta persona, este ser humano, para yo ser redimido por Cristo. Me coloco bajo la autoridad del Señor. Y el acto del bautismo finalmente es un acto de fe. Y es por eso que hay siempre discusión en que si es por aspersión, por inmersión, si es por rociamiento, pero por sobre todo es un acto de fe. ¿Sí? Es un acto dado de fe, es un acto que nace del corazón. ¿Ya? Por eso es tan importante. Y esta parte, este mandato de trabajo misionero abarca esto, de traerlos, ¿sí? De que ellos puedan rendir su vida al Señor voluntariamente, ¿sí? Y es por eso que es tan importante esta capacidad de decisión, porque tampoco está bien como lo hizo la Inquisición en su tiempo, que aquel que no aceptaba a Dios se le cortaba la cabeza y era un hereje, ¿sí? Tampoco se trata de eso. Porque por algo Dios nos liberó al libre albedrío, a tomar una decisión, a ser esclavos por amor,
a rendirnos al Señor porque Él ha sido bueno por nuestras vidas. Amén. Porque lo amamos porque Él nos amó tanto que ¿cómo no le vamos a amar? ¿Cómo no le vamos a servir? ¿Cierto? De eso se trata el Evangelio. El bautismo que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, os salva, no por quitar las impurezas de la carne, o sea, el bautizarnos no es por lavarnos, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro 3:21 lo relata así, ¿ya? Y es por eso que este mandato ministerial abarca a traer cristianos al arrepentimiento, a traer personas a los pies de Cristo en busca de una renovación de su vida. Punto C dice, el mandato incluye el ministerio pastoral, ¿sí? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. La instrucción de los convertidos debe contener todo lo que se ha encargado Jesús a los apóstoles. Nada del Nuevo Testamento puede suprimirse. Nadie debe añadir, quitar ni debilitar lo que está escrito en él, sino que debemos enseñarlo, traspasarlo a otros. Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, lo relata Efesios 4, 11 y 12. Nos toca a nosotros siempre conservar y consolidar los resultados del evangelismo. Esto se refiere al ministerio pastoral, a la tarea de edificar la iglesia del Señor. A eso se refiere con este ministerio pastoral, ¿ya? No se refiere a que usted tenga una jineta, tenga una credencial que lo identifique como pastor, ¿ya? Sino va al hecho más allá, al de cuidar al nuevo, al de cuidar, al de proteger, al de darle alimento, al de guiar, al de apoyar a aquel que está conociendo a Cristo. Esa es una tarea pastoral, que claro, nosotros como organización la hemos definido y la hemos nombrado muy estructuradamente para tener también un orden dentro de lo que hacemos. Pero eso no quita que usted no tenga esta labor como cristiano maduro, de llevar a otro. Es como en la casa, mis hermanos, cuando alguno de ustedes tiene más de un hijo, por lo general el mayor ayuda al menor y le decimos, oye, ayuda a tu hermanito a hacer esto, y que lo va guiando y apuntalando en el camino, ¿sí? Nosotros como hermanos en Cristo también llevamos esta tarea, y esta tarea es pastoral, ¿sí? Es de guiar a otros, ¿sí? Es de preocuparnos por otros. El D dice, el mandato está acompañado por la promesa de la presencia permanente de Dios o del mandante. Y esto sí que es maravilloso. Si usted está sumergido en la obra del Señor, si usted está realizando esta labor, si usted está tomando para sí esta gran comisión, entonces esta palabra es para usted. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué maravilloso. Es eterno y maravilloso porque dice, no los voy a dejar solos, no se preocupen. Usted avance, usted trabaje, usted sírvale al Señor, porque la presencia de Dios irá con usted y lo guiará. Amén. Amén, Señor. En una palabra decía, no se preocupen de lo que van a hablar, porque yo pondré palabras en su boca. ¿Sí? Amén. Así también el Señor nos llama a dar pasos de fe en el Evangelio. ¿Y qué mayor paso de fe que traer a otros a Cristo, al conocimiento de su verdad? ¿Cierto? Es como cuando el Señor sanó a los leprosos, se empezaron a ver limpios y partieron corriendo a decir, o cuando sana al ciego y todos lo increpan y él dice, mire, yo no sé quién era, pero yo sé que yo antes no veía y que ahora veo. Aleluya. Así somos nosotros. Amén. Y este mandato nos acompaña de esta gran promesa. El Salvador no dejará de ser el poderoso protector de sus heraldos o mensajeros. Tenemos un Rey soberano que no nos dejará solos, Gracias. que no desamparará su obra. Y es por eso que, así como iglesia, tenemos un lema que la iglesia avanza, no avanza porque nosotros seamos buenos, hermanos. Avanza porque Él es soberano y porque Él es el que nos sostiene.
Avanza porque Él es el que tiene misericordia de nosotros. Avanza porque Él sigue amando a nuestra sociedad y quiere que más sean convertidos. ¿Sí? Muchas veces, claro, encontramos gente que se quiere atribuir la gracia de Dios, que se quiere atribuir la gloria de Dios, pero es pura misericordia del Señor. Cómo ayuda el Señor a sus semejantes, así Él está con nosotros. También su palabra dice que hay señales que seguirán aquellos que están junto a Él. ¿Sí? Vemos a un libro de Hechos maravilloso, que relata el poder de Dios sobre cada una de estas personas. ¿Sí? Es de notarse que no debemos tomar con las manos las serpientes venenosas, ni beber cosas mortíferas, ¿cierto? Innecesariamente. Pero sabemos que si estamos enviados por el Señor, Él nos protegerá y Él nos guiará. Amén. Y de eso yo creo que cada uno de ustedes puede dar fe en su vida o haber escuchado a lo mejor algún testimonio de alguna situación que ocurrió donde el Señor nos ha librado y nos ha libertado. ¿Sí? Amén. En medio de este trabajo en la obra del Señor. Segundo punto, muy importante de este acápite 4, la promesa del Padre. Lucas 24 del 44 al 49 lo relata. Dice, es probable que Lucas contenga un resumen de las enseñanzas que Jesucristo dio a sus seguidores durante los 40 días transcurridos entre la resurrección y la ascensión. ¿Cierto? En Lucas 24 del 44 al 49. ¿Ya? Así que lo vamos a leer también para tenerlo bien claro y así nos adentramos a estos 3 puntos que nos regala este libro. Y es por eso que usted tiene que estar con su libro, con su Biblia y su cuaderno. Amén. La palabra del Señor dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, estudiantes de Ipechi, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Entonces aquí vemos este gran mensaje de parte del Señor donde Él abre el entendimiento a estos hombres, ¿sí? ¿Y qué son las grandes partes que están? Las escrituras del Antiguo Testamento enseñan que eran necesarias la pasión y la resurrección del Mesías, ¿sí? ¿Por qué? Dirá ustedes, porque como salía en lo que leímos, se tenía que cumplir lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas, ¿sí? En los salmos. Y ahí sale en Isaías que como un manso cordero fue llevado al matadero. ¿Sí? Dice que no fue quebrado su hueso. Dice que incluso cuando en el Nuevo Testamento le preguntan los fariseos y los saduceos y le piden señal, y él les dice, generación perversa, señal no les será dada, más que la del profeta Jonás. ¿Cierto? 3 días en el vientre del pez, o 3 días en el vientre, o 3 días en las profundidades. Entonces aquí vemos que todo esto es un cumplimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque se cumple lo que antes fue escrito. Imagínense, cumplir lo que fue escrito 1000 años antes. ¿Sí? Entonces aquí vemos que esto es un acto divino, un acto soberano. Los testigos de estas cosas, el segundo dice, el cumplimiento de las profecías referentes a Cristo han de predicar en su nombre a todas las naciones el mensaje del arrepentimiento, el perdón de pecados. El
término griego que se produce por predicar significa proclamar su mensaje en voz alta y en público, ¿ya? Por lo tanto, no debemos acallarnos, no debemos guardar este mensaje, no debemos ocultarlo, sino que muy por el contrario debe ser público. Y tal como dice, partan en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Hoy día que nosotros estamos en Chile, decimos, chuta, a partir de Jerusalén nos queda lejos, pero también encontramos que esto se refiere al Jerusalén que viene a ser como su entorno cercano, a donde vivimos. ¿Sí? El Judea, el que queda un poquito más allá. Samaria, después ya un poquito más alejado, que son esos compañeros de trabajo, del liceo, los amigos, ¿cierto? Y hasta lo último de la tierra. O sea, con cualquiera que nos crucemos debemos hablar de Cristo. Amén. Y por último, es necesario que todo mensajero del rey sea investido de poder desde lo alto. ¿Sí? Y esto es muy importante. Porque ¿sabe qué? No podemos hacer la obra de Dios sin presencia de Dios. Así es, Señor. ¿Sí? Porque dice, si no somos címbalos que retiñen. Por eso es tan importante. Tenemos que estar investidos del poder de lo alto. Un predicador que no esté investido del poder de lo alto va a ser un mensaje más. ¿Sí? Una persona que quiere hablar y que no esté investida de este fuego que arde en su vida, de este corazón derramado delante del Señor, no va a tener el mismo efecto. Porque la presencia de Dios tiene que moverse, tiene que hablar, tiene que guiarnos, ¿sí? Para poder afrontar el fuego de las persecuciones, las tremendas luchas, evangelizar un mundo incrédulo y hostil, es necesario estar revestidos de la presencia del Señor. No basta con el entusiasmo natural ni ser los valerosos de los esfuerzos que queremos hacer. Requerimos del Espíritu Santo de Dios porque Él es el que transforma. Él es el que redime, Él es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, Él es el que cambia los corazones. Amén. No somos nosotros. No somos nosotros. ¿Sí? En las vísperas de la cruz el Salvador les había prometido que rogaría al Padre que enviaría a otro consolador, a otro ayudador, a este paracleto que nos guía, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos revela, que nos habla, que nos instruye, el Espíritu Santo de Dios, vivo en nuestros corazones. ¿Sí? Y punto 3. Dice la ascensión. ¿Sí? La ascensión. La ascensión debe dar las últimas instrucciones a sus discípulos. Los condujo en una colina cerca de Betania, mientras la bendecía con las manos alzadas, y fue llevado arriba y le recibió una nube. Los seguidores del rey miraban fijamente el cielo. Se les aparecieron 2 ángeles, los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que os ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como el habéis visto ir al cielo. Aleluya, te esperamos, Señor. Qué maravilloso. Entonces tenemos pruebas vívidas de que así como fue levantado, bajará. Aleluya. Y vendrá. Y dice que tomará a su iglesia. Gracias, Señor. A su iglesia. Aquellos que han tomado la mancera del Señor y la han hecho propia. ¿Sí? ¿Cuál es el significado de la ascensión? Significa que Jesús está en el cielo, en la morada del Padre de los ángeles, fue allá a preparar lugar para nosotros, lo relata Juan 14:3. Luego Esteban lo certifica y lo vuelve a aclarar cuando a Esteban lo estaban apiedrando. ¿Qué dice Esteban? Veo los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos y en los cielos al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. ¿Sí? Se refiere a su exaltación como el Cordero Inmaculado, aquel que venció la muerte, aquel que venció la cruz, aquel que venció el pecado, aquel que pagó nuestro precio. Gracias, Señor. Qué maravilloso. Cuando mi cabeza tenía que estar ahí, Él se ofreció.
Cuando mis pecados yo no podía nada con Él, ni por mí, pero Él me libertó. Cuando nosotros no damos un precio, Él nos justifica. Así es la maravillosa exaltación del Rey. Y es por eso que debemos alabarle y bendecir su nombre. Su humillación, su obediencia hasta la muerte de cruz hace que Él sea nuestro sumo sacerdote. ¿Sabe que cuando el velo se rasga, significa que ya no hay un lugar específico? Porque ahora Él es nuestro sumo sacerdote y clamamos a Él y a Él llevamos ofrenda. Y Él las exalta al Padre. Nos enseña que Cristo glorificado ejerce su ministerio sacerdotal en el cielo, viviendo siempre para interceder por el pueblo de Dios. A mí me encanta un verso bíblico donde dice, y ahora tenemos, ¿cierto?, a uno como nosotros, que conoce nuestras debilidades, a un Señor que se humilló por amor a nosotros, y confiadamente al trono de la gracia. Mire qué maravilloso. Al trono de la gracia. Y cuarto, por el D, dice, la ascensión hizo disponible la bendición del día de Pentecostés. Él subiendo porque Él dijo, es necesario que yo vaya al Padre y os rogaré que envíe otro Consolador. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Así que exaltado Él, viene a nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y aquí es donde empiezan a ocurrir las cosas maravillosas, hermanos. Se derrama el Espíritu Santo de Dios en Pentecostés y se levanta un Pedro a predicar, y después otros caminaban y sus sombras sanaban enfermos, y después otros iban a otros lugares y sanaban a otros, y así el Evangelio se fue expandiendo. Y si hoy día empezamos a mirar, todavía oramos por enfermos y los enfermos sanan, y de repente viene gente con problemas que son de índole incalculable, y Dios los soluciona. Aleluya. Ese Dios sigue obrando. Vemos en nuestras iglesias testigos vivos y fieles de la obra del Señor. Hombres que antes caminaban hacia un lado, pero ahora es otro el que los ciñe y cambió sus vidas. Entonces la obra redentora de nuestro Dios sigue viva. Sigue viva. Hoy día, año 2022, el Señor sigue obrando misericordia para con nuestras vidas. Y esta es la lección número 4. Por eso dice triunfo y gloria, la resurrección y la ascensión. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dudas, consulta, ¿qué les ha parecido esta lección? Una lección que deberíamos tener constantemente presente en nuestro corazón, en nuestra vida. Pensar que antes no teníamos esperanza, pero cuando el Señor llega a nuestro corazón, cuando nosotros, como dice en Hechos, porque arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, venga tribulación, venga angustia, el Señor me va a dar tiempos de refrigerio en medio de esa dificultad. Y yo decía, antes no tenía esperanza, ahora el Señor me dio una esperanza, la esperanza que el Señor va a venir a buscar a los suyos. Y gracias al Señor somos de los suyos, porque le hemos creído y le hemos aceptado. Amén. Así es. Sí, Señor. Bien, que el Señor nos bendiga, ¿cierto? ¿Alguien más quisiera acotar algo a la lección número 4? ¿No? No, parece que- Ya. Vamos entonces a la lección número 5 y con esta terminamos. Amén. Y esta lección número 5, si bien es grande y tiene mucho texto y todo, pero nos lleva a la reflexión. Estuve dando una mirada, por si acaso, al examen, ¿ya? Y les vamos a dar hoy día una papita, como se dice, ¿ya? Nos lleva a la reflexión. ¿En qué sentido, mis hermanos? Más que aprendernos, obviamente, la sanidad de las 17 sanidades, los 30 milagros y así sucesivamente, ¿ya? Es importante reflexionar
cómo Dios se revela en medio de estos milagros. ¿Ya? Cómo Dios se revela en medio de sus milagros y parábolas. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, aquí en la PPT, aparecen todos los milagros del Señor, que se dividen y se clasifican en 4, ¿ya? En los 4 evangelios registran 35 milagros en total, obrados por Jesús, entre los que no se cuentan manifestaciones sobrenaturales como la aparición a los ángeles, la estrella que guió a los magos, las tinieblas durante la crucifixión, la resurrección, etc. ¿Ya? Y clasificamos todos estos milagros en 4 categorías: sanidades, exorcismo y curaciones de endemoniados, dominio sobre la naturaleza, sobre la fuerza de la naturaleza, y resucitado los muertos. ¿Ya? Entonces, al mirar esto y empezar a apreciar esto, me gustaría que reflexionáramos cómo se revela el Señor aquí. Por ejemplo, en los milagros de sanidades, yo voy a dar el primero y de ahí les voy a ir indicando a cada uno de ustedes que vaya dando su comentario, así que por favor coloquemos atención aquí. Por ejemplo, en las sanidades, para mí resalta rápidamente las primeras 3 que nombra aquí, ¿ya? Solo como para dar un ejemplo. El hijo del noble que es sanado, ¿ya? La suegra de Pedro que es sanada, y un leproso que es sanado, ¿ya? ¿Sí? La forma rápida de reflexionar aquí es que Dios es sanador, ¿cierto? Y que obra, ¿ya? Pero ahora vámonos un poquito más al detalle, reflexionemos. Si vemos que Dios sana al hijo del noble, varón, sana a la suegra de Pedro, una mujer. ¿Ya? Entonces, podríamos inferir que Dios no hace excepción de si es hombre o si es mujer. ¿Cierto? Reflexionamos un poco más. A eso vamos. Sana al hijo del noble, que estaba impecable, por decir así, no tenía algo fijo, físico o visible, pero también sana a un leproso. ¿Sí? Alguien que estaba lleno de llagas. Una enfermedad incurable en aquellos tiempos. Jesús sana a un paralítico que es bajado del techo. Entonces aquí vemos que sana a un leproso que puede caminar, pero también sana a un paralítico que no se mueve. ¿Sí? Entonces, ¿qué reflexionamos aquí? Que el Señor obra también en aquellos que están buscando una sanidad, como en aquellos que no hay esperanza sobre sus vidas. ¿Usted cree que un paralítico de aquel tiempo a lo mejor él tenía alguna esperanza? Cuando el Señor sana al paralítico del estanque de Betesda, le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas aquí? 30 años. ¿Se da cuenta? Pero ahí aparece el Señor. Entonces, a esto voy. Cuando empezamos a indagar en estas sanidades, es verdad, todas son sanidades, pero empezamos a ver el carácter de Dios. Empezamos a comprender un poquito más del Señor. El siervo del centurión. Entonces aquí también esto es una palabra de gran fe, porque sabe que al siervo del centurión el Señor no le tocó, el Señor no lo vio. El centurión acaso cuando leemos y le dice, Señor, mi siervo está en la pieza número 3, cuando tú entras a la puerta doblas a la derecha, después gírale. No, está en la casa, está ahí. ¿Cierto? Vemos cómo obra a distancia. Entonces vemos características de Dios reveladas en medio de cada acto que Él hacía. Una mujer con flujo de sangre. ¿Sabe que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento relata que la mujer era inmunda cuando estaba con flujo de sangre? Entonces el Señor sana al inmundo, al considerado inmundo.
Entonces nos empieza a revelar el carácter del Señor, nos empieza a revelar cómo es el Señor, y por eso tenemos que reflexionar en cuanto a Dios, cuánto nos ama, y cuánto Él puede llegar, y que muchas veces nosotros lo limitamos. O sea, si Él sanó a la mujer de flujo de sangre, podría sanar a un curadito, a un voladito que llegue a nuestros templos, sucio, cochino a lo mejor, que muchas veces es mal visto y mal mirado. Pero al mirar la sanidad y empezar a ver, me doy cuenta que para Jesús, Él sí es valioso. Él sí es importante. Entonces empezamos a ver el carácter de Cristo revelado. Y eso es lo que queremos llegar ahora. Entonces, mi hermano Luis, yo que a usted lo veo y por eso lo voy a ocupar primero, ¿ya? Me gustaría que usted pudiera ver dentro de las sanidades, ¿cuál le llama más la atención y qué carácter de Cristo usted puede denotar ahí? La del el siervo del centurión, A ver, ¿por qué? Cuéntenos. porque como no, el Señor en todos los milagros al leproso lo toca. La mujer de flujo de sangre va al Señor y le toca el manto. Pero aquí no hay ningún contacto del Señor con el, podríamos decir, el empleado del centurión. Él tiene la intención de ir, pero el centurión se encuentra indigno de que el Señor vaya a su casa. Y el Señor sana a distancia, sin tocarlo. Y así hace el Señor. En estos días también el Señor sana así. Amén. Para la gloria, para que nosotros vayamos viendo y aumentando nuestra fe. Que el Señor, sin tocar, sana. Porque Él nos conoce. Conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Conocía la necesidad de Jairo, conocía la necesidad del leproso. El Señor es consciente de las necesidades de todas las personas. Amén. Gracias, mi hermano. Mi hermana Javiera Cataldo. Amén. El que más me llama la atención a mí, yo creo que una mujer encorvada, desde hace 18 años. Ese es el que me llama más la atención a mí. ¿Por qué? Que son 18 años que uno pasa así, pues. Sí, y nosotros a veces, bueno, yo soy muy quejona. Por unos meses de dolencia o por unos días, andamos ahí nomás. Pero son 18 años que uno busca, uno tiene como, quizás no había esperanza, no había nada, o ella decía, ya lo voy a intentar, si es que, pero después de eso, el Señor la sana, po, y se me imagina a mí cuántas personas que la vieron encorvada, ahora la ven así sana, porque yo creo que para mí perdón, es mi hijo. Para mí, bueno, yo soy de esas personas así que tengo que verlo para poder creer. En mi vida han pasado muchas situaciones así, que tengo, de hecho, tengo una prueba de fuego muy grande que yo le pedí al Señor cuando recién llegué a los caminos y decía, ya, si Él es real, tiene que decirme esto, y si no me lo dice es porque ya no. Y sucedió así, pues. Entonces, para mí, las sanidades como más impactantes son aquellas que yo puedo ver, que ya lo vi mal, pero ahora lo veo sano para la gloria de Dios. Ya. ¿Y cuál es la característica de Dios que se resalta? ¿Y qué es lo que el Señor ahí le muestra a usted?
lo que decía usted antes, que no tiene acepción de personas, porque el mundo, yo creo que el mundo ve a Dios como un ser machista, un Dios que quizás tiene preferencia más por el hombre que la mujer, ahora que está como de moda esto del feminismo. Pero acá podemos ver que Dios puede hacer sanidad con cualquiera, con un cojo, con un ciego, con una mujer encorvada, con alguien que sufría de flujo de sangre. Entonces, como que yo creo que ahí puedo ver que Dios va más allá y que no hace excepción de personas. Y que yo creo que hasta la mujer más feminista Dios la puede sanar si su corazón está dispuesto. Eso puedo ver yo en esta parte. Amén, qué maravilloso. Entonces, ¿se da cuenta? Ahí vamos revelando el carácter del Señor. Muchas veces, claro, nosotros como sociedad hemos tratado de encajonar a Dios. Y decimos, Dios es así, Dios es asá, Dios es aquí, Dios es allá. Pero cuando empezamos a escudriñar la palabra, muchas veces no podemos encajonar a Dios, ¿cierto? No, se nos escapa porque es muy grande. Nuestra mente finita no alcanza a comprender la grandeza de Dios, ¿cierto? Y eso es maravilloso. Mi hermana María Nela. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se le escucha bien. A mí me gusta la sanidad que hizo Jesús, el ciego Bartimeo, Ya. porque el ciego clamó, y me gusta mucho esa parte cuando él daba voces y a pesar de que había mucha gente, él le escuchó. Y Bartimeo llamó la atención de Jesús y no lo ignoró, sino él se detuvo y lo mandó a llamar y le preguntó qué es lo que quería, cuál era lo que él quería, ¿me entiende? Eso me gusta mucho, porque nosotros también estábamos ciegos y el Señor salió a nuestro encuentro, nos abrió los ojos espirituales. Me gusta ese pasaje. ¿Y qué No sé si característica de Dios es revelada? ¿Y qué le gusta a usted de Dios ahí? me gusta de que cuando uno busca a Dios o lo llama o tiene alguna enfermedad, Dios igual lo va a escuchar y no solamente se detuvo, sino él también se da el tiempo de escuchar y de poner atención lo que nosotros como ser humanos llevamos dentro de nuestras vidas. Y es grande el amor de Dios cuando uno clama, como lo hizo el ciego, tiene respuesta de Dios. Eso me gusta. Entonces vemos aquí otra característica de Dios revelada, un Dios que oye, que Sí, escucha, que está atento a nosotros. ¿Se da sí, cuenta que es maravilloso cuando empezamos a ver que se revela más que un Dios que sana? No, se sí. revelan características de Dios. Y estos son los misterios maravillosos de ir analizando la palabra del Señor. Esto es Amén. cuando nos invita a escudriñar la palabra, es a esto, a buscar qué se está revelando del Señor en cada uno de estos puntos. Amén, vamos a pasar a lo siguiente. Mi hermano Andrés, ¿puedo hacer una Sí. acotación? Mire, yo nunca había tomado como importante la oreja de Malco, Pobre. pero ahí se refleja el gran amor de Dios, porque él lo iba a aprenderlo, iba como su enemigo en ese minuto. Mas Cristo le amó, recogió su oreja y se la volvió a su lugar. Entonces, para él, ningún ser humano es su enemigo, sino que él atrae a todos con amor. Eso, mi hermano Andrés. Esa es Amén. otra característica de Dios.
Mi hermana Marisol Bielma. Ahí tiene la manito levantada. Buenas noches, mis hermanos y pastoras. Mire, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Sí. Mire, yo encuentro, bueno, son todos maravillosos los milagros que hizo y que sigue haciendo nuestro Señor, pero entre todos estos que están acá escritos, encuentro yo, por lo menos a mí, el que me gusta mucho la manera multiforme que tiene Jesús, ¿cierto? Que tiene el Señor para operar, para obrar, es que es el milagro de la sanidad del sordo tartamudo. Yo aquí veo a Jesús como trabajando en un lenguaje de señas, porque este hombre era sordo, y dice ahí la palabra de que Jesús mete sus dedos en sus orejas, y que escupe y toca su lengua. Es como que le está mostrándole al sordo que no podía escuchar, mira, hey, estoy haciendo esto. Entonces aquí yo veo a Jesús como haciendo un maestro de lenguaje de señas, como él hace obra de tal manera que la gente, la sanidad que él está haciendo, está mostrando y obviamente hace el milagro de hacer que este sordo escuche y que hable bien. Entonces yo encuentro tremendo cómo lo hace él, al meterle así como les digo, los dedos en las orejas y escupir, o sea, mostrando al sordo mudo, esto estoy haciendo contigo. No me escucha, pero mira, esto te estoy haciendo. Entonces encuentro precioso ese milagro del sordo tartamudo. Eso, mi hermano. Amén. ¿Se da cuenta? Tenemos un Dios totalmente inclusivo. ¿Se da cuenta? Para mí es maravilloso. Yo conozco a una iglesia donde ellos los servicios del día domingo tienen a un hermano que sabe lengua y lenguaje de señas, lense, y va traduciendo el servicio a personas sordas. Y sale en cámara tanto el predicador hablando y exponiendo la predicación, y esta persona en una parte de la pantalla para que pueda llegar el mensaje abierto a todos. Así es, maravilloso en nuestro Señor, es maravilloso. Realmente siempre nos sorprende su maravillosa manera que tiene de obrar. Entonces, aquí vemos a un Dios que obra, por ejemplo, en lugares donde incluso hoy día, siglo XXI, año 2022, muchas veces la iglesia no ha llegado. ¿Sí? Porque, y si somos muy fríos, incluso hay templos donde no es accesible entrar con una silla de ruedas. Pero vemos a un Jesús que sí se da el tiempo, y el sordo tartamudo no hablaba, porque los sordos no hablan porque nunca han escuchado, entonces no saben cómo hacer funcionar sus cuerdas vocales. Emiten sonidos, ¿no? Exacto, emiten sonidos más que nada. Exacto. Entonces, ¿se da cuenta? El Señor nos va maravillando aquí. Vemos otra cualidad revelada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, qué maravilloso. Así que pidámosle al Señor que para las próximas conferencias, que para los próximos servicios grandes, pueda haber alguien predicando de esta manera, para que también seamos más abiertos a la comunidad, llegar a más personas aún. Amén. Y seguimos avanzando. Tenemos exorcismo y curaciones de endemoniados, tenemos el dominio sobre la naturaleza, fuerza de las naturalezas, y esto ya se escapan de lo natural, ¿cierto? Totalmente. Y tenemos resucitados los muertos. Entonces, vemos a un Dios revelado en toda potestad, y lo invito a mirar ahora todos estos milagros con este ojo. ¿Cómo se revela Dios en este milagro? ¿Cómo se revela aquí? Oh, ¿qué vemos de aquí? En la pesca milagrosa vemos a un Dios que se revela multiplicando los peces en el mar. Vemos a un Dios que se revela viendo la necesidad de los pescadores, viendo el cansancio de sus pescadores, ¿se da cuenta? Entonces también vemos a un Dios que cuando nosotros estemos exhaustos en nuestras labores, podamos decir: Señor, no he pescado nada hoy día. ¿Se da cuenta? Otra forma en que Dios se ha ido revelando. Y así podemos instruirnos cada uno de estos más, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo se revela en las parábolas principales? Tenemos
un montón de parábolas y podemos ir viendo aquí cómo se va él revelando. Lámpara debajo del celemino, o sea, cómo vamos a ocultar la palabra, siendo que tiene que ser una lámpara que esté puesta sobre todo. La casa sobre la roca, el paño nuevo, el manto viejo, el vino nuevo en odres viejos, y así se sigue revelando. En el punto 3 se anuncia al esperado Mesías, ¿ya? Y aquí hoy día estamos viendo los mensajes sinópticos o los evangelios, que son todos los azulitos, toda la línea azul, ¿ya? Que en su libro, como está en blanco y negro, es el más oscurito, ¿ya? El del lado izquierdo, ¿ya? Y el del lado derecho es la parte de Juan, que no es sinóptico. Recuerde que los evangelios sinópticos son 3, ¿sí? Mateo, Marco y Lucas, ¿sí? Entonces aquí también se va viendo cómo nuestro Señor se empieza a revelar. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, los sinópticos. Yo le voy a hacer un zoom para que puedan ir viendo, ¿ya? Entonces aquí vemos que Mateo, por ejemplo, se dirige al pueblo de Israel, a los judíos cristianizados, y es por eso que presenta a Jesús como el Mesías, el nuevo Moisés, Jesús y el Maestro, y más que aparecen, obviamente, en la parte inferior, y el Señor. En el lado de Marcos, a ver, lo voy a centrar, ahí sí, Marcos se dirige a los antiguos paganos, que sufrían persecución, y por eso se presenta a Jesús como un hombre como nosotros, como el Mesías crucificado, como el Hijo del Hombre, y así empezamos a ver cómo se revela ahora Jesús en los evangelios. ¿Se da cuenta? Entonces podemos ir viendo cómo se va revelando. Esto es teología, hermanos. Cuando estudiamos teología es ver y tratar de encontrar esas pistas de cómo Dios se revela en nuestras vidas. Amén. Y por último tenemos el breve resumen esquemático, que lo dejo porque de breve, claro, es breve en comparación al libro, pero no deja de ser grande en cuanto a su explicación, ¿ya? Para que lo puedan analizar quién es el autor, algunas características, cómo está la comunidad, escritura y división, ¿cierto? Y principales de todo. Entonces, todo esto va a ser la lección número 5 en cómo se revela Dios a nosotros en medio de sus milagros, sus parábolas y sus evangelios. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Para esta vez, de nuevo, yo voy a preparar la reflexión bíblica, ¿ya? O la reflexión comunitaria para empezar a enviar, y así nos preparamos para nuestras próximas clases. Hoy día hemos dado término a nuestro cuarto libro, ¿ya? Nuestro cuarto libro. Así que estamos llegando casi a 3/4 de su estudio, mi hermano. Estamos en el tercer año, en el cuarto libro, ¿ya? Y dentro de esto tenemos también el calendario. Recuerden que como se cancelaron algunas clases, ¿ya? Y hemos recuperado esta, pero seguimos con una clase al debe, o sea, vamos a ir desfasados. Así que yo también durante la semana me comprometo a estar mandando el calendario actualizado, ¿ya? Con las últimas fechas. Y ese calendario va a seguir modificándose. ¿Por qué? Porque vamos a tener una... ¿cómo se llama mi pastora Marisol? Vamos a tener un servicio maravilloso en noviembre, donde a lo mejor pueden ser invitados. Vamos a esperar, que ustedes se porten bien para que los podamos invitar, ¿cierto? Vamos a tener un servicio de titulación de los que ya terminaron cuarto año el año 2021, ¿ya? Pero la fecha exacta todavía no la tenemos, entonces vamos a colocar el calendario y de ahí apenas tengamos esa fecha también la vamos a colocar, ¿ya? Pero nuestra próxima clase es el día 21 de septiembre, como aparece aquí en la parte azul. ¿Por qué? Porque el miércoles 7, si bien lo teníamos destinado, pero va a ser el otro grupo, el de segundo año. Y como tenemos un Zoom para no toparnos, y porque yo también tengo que cuidar a la bebé mientras mi señora da la clase, ¿ya? Y así nos vamos turnando, ¿ya? Entonces nos saltamos al día 21, ¿ya? Nuestra próxima clase es el 21 de septiembre del libro Hechos de los Apóstoles. Amén. Así que hoy día, en un ratito más, yo ya estoy enviando la prueba para que ustedes puedan ir avanzando y puedan ir colocándose al día. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Dejo la clase en sus manos. Si alguno tiene algo que acotar, algo que decir, qué le pareció la clase, etcétera.
para estarlos escuchando también y compartir, ¿ya? Y si ninguno de ustedes quiere hablar en este momento, vamos a dar el pase a nuestra pastora Marisol para que ella sea cerrando esta clase y bendiciéndonos también. Amén. Que el Señor les bendiga a todos los presentes, a los que se han podido conectar, a nuestros profesores, nuestro hermano Ignacio Castro, a nuestra amada pastora, que el Señor le bendiga grandemente. El Señor ahora le está concediendo el anhelo y el deseo de su corazón de trabajar como profesora, y qué rico escuchar a los estudiantes gustarle como usted entrega el mensaje del Señor. Y como decía nuestro hermano Ignacio, en noviembre ya se van a estar titulando 14 alumnos de la región metropolitana, junto con otros alumnos del norte y del sur. Así que usted manténgase en firme ahí para que el próximo año sea usted el que se va a estar graduando del 4º año de teología. Mire qué maravilloso, se da cuenta, se nos abre el entendimiento, y poder cumplir, como decía parte de la palabra, y misionero. ¿Qué significa misionero? Cumplir con la misión que el Señor Jesucristo ha dejado trazado de predicar la preciosa semilla del Evangelio. Nuestro hermano Luis Améstica ha permanecido fiel a él, que el Señor le bendiga grandemente, a nuestra hermana Marisol Vielma, a nuestros amados pastores de Santa Ana, nuestra hermana Marianela, y así los que han faltado también se van a estar colocando al día. Bueno, vamos a ir terminando para rogar la bendición. Si alguien no tiene nada más que acotar, vamos a inclinar nuestro rostro entonces para rogar la bendición al Señor. Amén. Le agradecemos, amado buen Padre eterno y celestial, por la maravillosa oportunidad que usted nos concede de poder aprender más de su bendita palabra, y de lo que por gracia recibimos, por gracia poder entregarlo también. Usted es lo más maravilloso que nos ha podido pasar en la vida. El tenerle a usted, Dios del cielo, es tenerlo todo. Es por eso que en esta hora especialmente le pido una bendición para nuestros hermanos profesores, nuestro hermano Ignacio Castro, nuestra pastora Nancy, como nuestros amados hermanos que están aquí en la clase, que se han podido conectar, y los que no lo han podido hacer, bendígale usted de igual manera, como bendiga a todos los estudiantes del Instituto IPECHI, de norte a sur, los de la región metropolitana, los que están comenzando el primer año, como los que ya se van a estar graduando también en noviembre. Vaya usted preparándolo todo, Señor. Aleluya. Y cuando lo colocamos todo en sus manos, todo lo que usted hace es bueno, es perfecto, usted no se equivoca. Es por eso que rendimos nuestras vidas para usted y le decimos muchas gracias, Dios amado, y derrame esa bendición maravillosa, la que desciende del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.